Jaime es el único profesor que estuvo el año pasado y que vuelve este año. Fue una propuesta de Javier que acepté inmediatamente, me pareció espléndido porque Jaime es el precursor de todos los que hemos venido después, él y muy poca gente más. Yo citaría a Valeriano Bozal, ¿no? Valeriano Bozal, que ya no está entre nosotros, pues fue una persona que nos abrió muchos caminos y Jaime nos abrió muchos y muchos más, diría incluso. O sea, quiere decir que todos hemos manejado pues, sus varios libros sobre las vanguardias, los dos primeros publicados en cátedra, que es una cosa que familiarmente también me atañe o me motiva, ¿no? Pues en esa colección de cuadernos de arte cátedra salieron un primer tomo dedicado a los 20 y un segundo tomo dedicado a vanguardias de la época de la República, que fueron, digamos, pues la Biblia para nosotros, que nos permitieron acceder a montañas de textos que no se conocían y, bueno, y a montañas de imágenes que no se conocían y a personajes que no se conocían. Es decir, que realmente era ya el guión de lo que había que hacer en esa materia, y Jaime, después de publicar esos tomos pioneros, ha seguido añadiendo teselas, digamos, al mapa que entre todos construimos de esos años, que cuando él empezó, o cuando yo mismo empecé, algo después, pues estaba muy mal hecho ese mapa. En fin, había gente que, Moreno Galván había hecho una exposición pionera en el año 60, en fin, pero realmente no se había puesto el mapa. Es un mapa que también alguien de esta tierra, como José Carlos Mainel, ha sido fundamental también, su libro de la Edad de Plata, y en fin, hay investigadores que han venido después y que entre todos se ha construido ese mapa. Pero en ese mapa es fundamental Jaime, y hoy nos va a hablar de la Orden de Toledo, que es un tema toledano que él conoce muy bien, ha sido profesor en Castilla-La Mancha, es el especialista máximo que tenemos en Alberto, el genial toledano, y esta orden, pues de alguna manera es una especie de nota a pie de página que yo creo que muy pocas veces se ha tocado monográficamente. Por lo cual le agradezco que nos dé esta primicia. Paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Da un poco de vergüenza oír citar unos libros que ya están afortunadamente pasados de fecha, como los yogures viejos, porque han sido superados por todo lo demás. Pero bueno, una gotita de nostalgia sabíamos muy poco todavía. Sabíamos muy poco, pero efectivamente se abría un campo de conocimiento absolutamente fundamental. Ver una ciudad entre la extravagancia jocosa y la performance. Bueno, esto es una manera un poco oculta de decir esa extraña frontera que hay entre el cachondeo y la vanguardia, que fue fundamental en un país como el nuestro, que se incorporaba un poco más retrasadamente y que se incorporaba a través de unos jóvenes que se divertían, en principio, pero en cuyas diversiones estaban las esporas de lo que van a ser, digamos, los rasgos fundamentales de la aportación española al mundo de la cultura alternativa. A ver. A veces pensamos que Toledo es eso que hay debajo de, digamos, los rebaños de turistas que van y que vienen dentro de este mundo del nuevo turismo, digamos, masivo, donde se llega incluso a situaciones extrañas, porque verdaderamente las ciudades históricas acaban convirtiéndose en parques temáticos más vecinos a Disneylandia que a su verdadero significado. Pero cuando los turistas se marchan, Toledo vuelve a ser ese enjambre misterioso que te sorprende, donde te puedes perder, donde no sabes volver, donde te encuentras cosas que no habías visto nunca, a pesar de que lleves allí mucho tiempo. Yo fui profesor en el Colegio Universitario de Toledo y verdaderamente pienso que no conozco Toledo a pesar de haber estado un año allí. Ese Toledo nocturno y sorprendente. Y no solo en estas fotos, que son excesivamente evocadoras, en fotos que realmente pueden tocar aspectos concretos, incluso cuando los turistas están en las rutas fundamentales, paseando por las calles pueden encontrar. Esto llamaba la atención a los intelectuales españoles. La ciudad estaba muy cerca de Madrid, estaba muy cerca de la residencia de estudiantes, que era, digamos, el núcleo donde se estaba cociendo todo el futuro inmediato de la transformación cultural que iba a sufrir España, y, digamos, hacia allí acudirían, sobre todo encabezados primero por Luis Buñuel, una serie de personajes.
Después de, en fin, de haber cotejado documentos y de la época y posteriores, parece ser que estos son los datos fundamentales. El 13 de marzo de 1923, Luis Buñuel funda la Orden de Toledo. En principio nombra condestable superior de la Orden a Albert Einstein, que por supuesto con el que no había tenido contacto. Ya en principio, digamos que hay una pequeña broma, pero también hay una pequeña desiderata, incorporarse a un pensamiento que está volviendo patas arriba la noción de la realidad física. Y hay miembros fundadores. Por supuesto, un secretario, que es Pepín Bello. Pepín Bello es un personaje absolutamente fundamental, aunque no haya dejado una producción concreta que se pueda exhibir. Sin embargo, sabemos que es un personaje que está metido en todo este entresijo de cosas que van a ir dando los frutos que posteriormente conocemos. Fijaros qué miembros fundadores: los hermanos García Lorca, Federico y Francisco, Pedro García, Rafael Sánchez Ventura, el pintor vasco Ucelay, que pasaba en esos momentos por allí, Augusto Castenos, Ernestina González. Más gente, caballeros, ni más ni menos que Dalí, Alberti, María Teresa León, Hernando Viñes, ya no solo el año 23, sino incluso los años siguientes. Hinojosa, Gustavo Durán, Ciudad de Porcelana, Ricardo Urgoite, Solalinde, en fin, ahí los tenéis. Pero también personajes que seguramente no han pasado por allí y a los que se cita porque se les admira o porque empiezan a interesar, como Hebel o Unique. Es decir, personajes que tienen que ver con el surrealismo en unos momentos en que el surrealismo todavía no es más que una noticia que llega vagamente difusa a España y llega precisamente a la residencia de estudiantes. Escuderos, Manuel Ángeles Ortiz, Sadú, Lenín Lotar, una serie de personajes que seguramente han sido incorporados un poco de manera posterior. Claro, porque existe un documento firmado en un hotel de México donde de pronto hace un repaso Buñuel a todo y aparecen muchísimos personajes y degrada a otros personajes. Por ejemplo, Dalí dice ya no forma parte. ¿Por qué? Porque no estaba conforme con el comportamiento ético-político de Dalí y en consecuencia él lo degrada y lo expulsa. Bien, lo importante es, invitados, por ejemplo, Moreno Villa. Moreno Villa es un señor muy serio, es un hombre de la residencia de estudiantes de una generación muy anterior, un hombre de costumbres muy recatadas, es decir, en él no hay nunca un exceso, pero sin embargo lo vamos a ver en la Orden de Toledo disfrazado de cura, lo vamos a ver inmediatamente. Él invita a personajes, incluso Luis Lacasa. Yo calculo que esto de la Orden de Toledo, que debió tener una presencia real en la primera mitad de los años 20, después tuvo recuerdos y presencias virtuales y seguramente se hablaba de ello como si siguiera existiendo, pero digamos que la aparición primera está en la primera mitad de los 20. Ritual iniciático: vagar toda una noche por Toledo borracho y en completa soledad. Confieso que yo he vagado borracho una noche entera por Toledo, pero no en soledad, con mis compañeros y realmente el momento es mágico, sobre todo si hay luna. La luna cae sobre Toledo y los colores uno empieza a ver si ya ha vivido un poco, a no saber si está dentro de un cuadro del Greco o dentro de qué, pero aquello genera una magia absolutamente especial. Pero no lavarse en toda la estancia, es decir, ya estamos con, digamos, la propuesta un poco extravagante, un poco acudir a la ciudad una vez al año, como poco, amar a Toledo por encima de todas las cosas y ver el sepulcro del cardenal Tavera. Algo más importante de lo que en principio pudiera parecer. Ahí los tenéis en el año 24, en la venta de aires, a un Pepe Bello vestido con una capa de cura y un sombrero no sé muy bien de qué, a Moreno Villa leyendo unas escrituras o un libro de salmos vestido de cura, todo lo contrario de lo que él podía pensar. Aún en el centro, a un Luis Buñuel curiosamente con los ojos mirando hacia arriba y casi mostrando el blanco del ocular, como luego ocurrirá en un perro andaluz. O por ejemplo a Dalí con un maletín abierto y vacío, y el tema del maletín abierto curiosamente también volvería a repetirse en un perro andaluz. Quiero decir que esto, que es puro cachondeo, pura diversión, pura juerga,
salirse de las normas, salirse de lo establecido. Sin embargo, tiene las esporas de muchas cosas que luego van a dar lugar a otras. Ahí los tenéis comiendo, seguramente en el mismo día. Ahí tenéis un día distinto, porque desde luego el que se ha vestido de cura es el que está muy pío ahí con ese sombrerito, es el amigo Buñuel. Dalí, como siempre, haciendo gestos extravagantes y demás. Esto era la Orden de Toledo. En realidad iban mucho a comer a la Posada de la Sangre, se alojaban, en la Posada de la Sangre, y comían en la Venta de Aires, donde también hicieron representaciones teatrales. O sea, tenemos en consecuencia a unos jóvenes estudiantes que están, digamos, absorbiendo la cultura internacional, que está llegando a chorros a la residencia de estudiantes, que la están haciendo suya, que la están reelaborando, que la van a disparar. Pensemos que en el año 26 ya Dalí y Lorca comienzan a pasar del juego a la producción alternativa de imágenes claramente asociadas ya al surrealismo, sobre todo cuando las asocian con las imágenes de Santiago Ramón y Cajal microscópicas sobre los tejidos. Es decir, es en ese momento en que lo uno se transforma en lo otro. Y esto es importante porque va a ocurrir muchas veces en la cultura de estos años española, de esta primera mitad de siglo, y porque, por supuesto, venía ocurriendo en el extranjero. Podríamos hablar, dicho de una manera un tanto humorística, de que existía ya una orden de Madrid. Pensemos en el grupo de la residencia de estudiantes y demás. Esos paseos noctámbulos por la ciudad también se producían. Salvador había dejado un testimonio clarísimo de ellos del año 22. Esta es la ciudad, subir, bajar, entrar, salir, lo uno, y esos son ellos. Ahí está abajo a la izquierda Maruja Mayo, encima está Dalí, el otro seguramente es o bien Maroto o bien Buñuel, arriba tenemos también Dalí, Maruja Mayo, Barradas, y es ese buscar una ciudad que ya se ha quitado la careta burguesa de por la mañana, y de pronto hay gatos, hay borrachos, hay prostitutas, aparece ese otro segundo mundo en el cual de alguna manera se encuentra un contacto con lo que es la inspiración bohemia, por decirlo así. Es una serie de imágenes donde hay incluso peleas, hombres solitarios, imágenes de prostíbulo en la parte superior, mucho vino, mucha borrachera, que no estaba muy distinto, que es un poco el mismo germen de lo que allí fluctúa. Las imágenes de Dalí dan una idea muy clara de ello, y sobre todo de que lo hacen en grupo. Es decir, que no es simplemente uno que va, sino que todo el grupo empieza a buscar fuente de inspiración en los márgenes del canon, en los márgenes de lo establecido. Lo jocoso y lo alternativo, esta doble faz, en la residencia de estudiantes era habitual. Pongo como ejemplos el tema de los anaglifos, el tema de los putrefactos, el tema de la desesperación del té o el aparatito llamado el pedómetro. Ahí tenemos a tres personajes fundamentales, Pepín Bello, Federico en el centro, Dalí a la izquierda. Ahí tenemos a otros dos personajes claves, Dalí y Lorca, que son, digamos, la célula matriz de todo el proceso del surrealismo español. Los volvemos a ver jugando, es decir, en la verbena, en lo popular. El tema de lo popular también está fuera de los límites, digamos, del canon más elevado, y forma parte también de un territorio de inspiración que va a ser, como vimos el año pasado, estar muy presente en la cultura española. ¿Qué eran los anaglifos? Nos lo cuenta en Vida en Claro José Moreno Villa. Era un tipo de poemas que partía de una estructura determinada. Había que repetir dos palabras, una tercera, que era siempre la misma, la gallina, y terminar con algo que aparecía de pronto, el búho, la gallina y el pancreator. Es decir, es un poco una preparación donde, digamos, de alguna manera la racionalidad se aparta y deja que emerja del interior de golpe algo que ha aparecido, muy freudiano y de alguna manera muy presurrealista. El té, la gallina y el teotocópuli. Fijaros la relación con Toledo. La tonta, la gallina, y por ahí debe andar alguna mosca. Es decir, se me ocurre cualquier cosa, no la controlo siquiera. Es decir, es una creación
poco controlada, de las trastiendas de la conciencia, y sin embargo se produce sobre la base de un juego, de una diversión, de algo en el fondo claramente jocoso, porque simultáneamente estaban escribiendo poemas de otro tipo. Los putrefactos, como Rafael Santos Torroella en su libro nos ha explicado, fue un libro que estaban haciendo Dalí y Lorca. Es decir, Dalí iban a ser los textos, de Lorca iban a ser los textos, de Dalí iban a ser las ilustraciones, y que el libro no llegó a terminarse, ni incluso existe el prólogo, el epílogo, como nos dice Santos Torroella, que hubiera justificado el qué de aquello. El putrefacto era normalmente aquel personaje que formaba parte de una cultura caduca ya, que debía abrir paso a una nueva cultura. Entonces, en el fondo, es una burla de ciertos personajes, una posición contra ellos, pero sobre todo diciendo lo que es necesario es algo nuevo. Todavía Putrefactos no ofrecía algo nuevo, pero sus protagonistas, Dalí y Lorca, lo iban a ofrecer inmediatamente. Son dibujos que están un poco al margen de lo que Dalí estaba haciendo en esos momentos. Estaba, digamos, absorbiendo el tema de las vanguardias, estaba practicando una serie simultáneamente de lenguajes, de las figuraciones modernas del periodo entre guerras, pero en estos dibujos comienzan a aparecer, son dibujos humorísticos en el fondo, pero empiezan a aparecer elementos que luego en su pintura ya de clave surrealista a partir del año 27-28 van a aparecer nuevamente. Es en consecuencia, digamos, un divertimento que claramente tiene una débil frontera con lo que luego no va a ser un divertimento, sino una propuesta clarísimamente alternativa. Las reuniones de la desesperación del té, que se celebraban en una de las habitaciones de la residencia, donde los personajes, fijaros que en la foto ponen unas caras un tanto extravagantes, pues no solo tenían discusiones serias, sino que desplegaban todo un conjunto de chistes, humores, críticas, es decir, todo un universo de juego. No hay que ver más que cómo lo representa la desesperación del té el propio Lorca en este dibujo, y los personajes, digamos, se mueven claramente en un registro argumental que está fuera de, digamos, la normativa del bienestar. Y el pedómetro es algo que se conoce por narraciones, pero que incluso se reconstruye según instrucciones de Rafael Alberti y forma parte de otro juego. Uno se tira un pedo por aquí, si el pedo es suficientemente potente, el gas va a la velita, se enciende y quema, y el que logra quemar la llamita pues gana. Es decir, claramente en este caso es una absoluta juerga, pero tiene también algo de performance. Muchos años después, Salvatore Acconci se masturbaría debajo de una mesa sobre la que los visitantes a la exposición pasarían. Es decir, algo que está fuera de los usos y comportamientos, de la misma manera que en Luis Buñuel, en un momento determinado, las conversaciones ellas se tienen en una serie de retretes que están uno al lado de otro, y la gente se esconde para comer. Es decir, invertir todo lo que son las normas del buen hacer o del buen comportamiento. Antes y después de la Orden de Toledo, de ese 23, o inmediatamente después, el tema de la performance, que parte de un primer aspecto de juerga, de broma, pero que sin embargo lleva ya cargas de profundidad claramente alternativas, fue bastante abundante en España, seguramente como consecuencia de lo que ya había ocurrido en el resto de Europa. La performance de Artur Cravan en Barcelona es posiblemente la primera de la que tenemos noticias. Seguramente irán apareciendo otras, y espero que sigan apareciendo, porque es muy fácil que quien tenía ganas de cambiar las cosas, de alguna manera le gustara mucho la travesura. Cravan se presentó en la Plaza de Toros de las Arenas de Barcelona a un combate con el campeón mundial de los pesos pesados. La gente acudió, obviamente, a una pelea de boxeo. Subió este tipo, que decía que era sobrino de Oscar Wilde, que medía prácticamente 2 metros, subió completamente borracho y se puso a bailar.
ante la mirada del campeón mundial de boxeo extraña, que aguantó aquellas cosas y en el fervor del público, cabreado, insultando y demás, le pegó un guantazo y lo dejó absolutamente en cao. Llegaron las noticias a la... Pero claro, Arthur Cravan había publicado una revista de vanguardia como era Mantener, y se considera uno de los, digamos, próceres que anteceden al movimiento dadaísta. Los dadaístas le dedicaban, digamos, el papel, aunque era un personaje muy extraño, muy encerrado en sí mismo, que un buen día desapareció, se fue remando, desapareció y no se volvió a saber si estaba muerto o sencillamente dejó de querer aparecer en la vida pública. El ultraísmo, que era el primer movimiento del que también nos ha hablado y nos ha dado tantas pistas Juan Manuel, era un movimiento en el cual, digamos, convergían buena parte de las vanguardias que se habían producido ya en el panorama occidental. Por un lado el dadaísmo, por otro lado el futurismo, por otro lado lo que a veces se llama poesía cubista, ciertos rasgos del expresionismo. Todo eso de alguna manera se amalgamaba sin tener una división excesivamente clara entre unas tendencias y otras, sin tener un soporte visual, de cultura visual específico, porque lo que hizo el ultraísmo al principio fue enganchar todo lo que había de moderno, desde Vázquez Díaz hasta los de Loné, por supuesto, Barradas y demás, pero que acabó incluso teniendo una identidad visual gracias a que Nora Borges, que había traído la estética del grabado expresionista alemán, que había conocido perfectamente durante su estancia, su exilio en Suiza, después de la Primera Guerra Mundial, con su hermano el poeta, acabó atrayendo la estética de los demás y digamos que Barradas giró hacia ese tipo de silografía, que Borges también, es decir, podemos ir siguiendo la lista, los polacos incluso, y existe, digamos, una cierta coherencia que se hizo, digamos, representante de ese movimiento. Pero los ultraístas se presentaron haciendo veladas, alguna de ellas, la famosa segunda velada ultraísta en Sevilla, en 1920, fue también un rotundo cachondeo como lo había sido la Orden de Toledo. Es decir, ¿qué había que hacer? Apedrear la estatua de Fernando III, la del erudito Luis Montoto, la de Rodríguez Marín, con piedras, patatas y panes duros. Es decir, a estos pobres próceres de la cultura tradicional, los ultraístas se situaban en su reverso, en su contra muy clara, e intentaban, digamos, dar una llamada de atención sobre las propuestas que eran constructivamente alternativas que iban a hacer con su poesía, estaban situadas claramente en contra. Ocurrió lo mismo en Madrid, con las famosas veladas del grupo ultraísta madrileño, la primera velada en el Parisiana, donde realmente, bueno, se pretendían hacer demasiadas cosas, luego por lo visto la velada, las grandes decoraciones de los de Loné no llegaron a término, pero más que hacer en esta velada cosas que fueran chocantes, que fueran extravagantes, la extravagancia fue la recepción que tuvo el público de aquello que se le contaba, que le parecía que estaba fuera de cualquier norma. Es decir, en este caso era la recepción la que, digamos, tendía una semántica de extravagancia sobre aquello que se juntaba claramente con la propuesta alternativa que ellos estaban haciendo. El 30 de abril del 21, una velada ultra en el Ateneo, en la cual pues sí había algunas, es decir, mientras uno hablaba, Barradas dibujaba en la pizarra, mientras uno teorizaba, el otro tenía movimientos extraños, es decir, aquí sí había un poco esta proximidad a lo que era ya claramente dentro de la vanguardia internacional la performance. No olvidemos a Ramón Gómez de la Serna, personaje fundamental, aquí lo tenemos en la tertulia de Pombo, rodeado de personajes absolutamente claves dentro de este mundo de la vanguardia, pero una tertulia que de vez en cuando acudía también al disfraz que no era sencillamente una evocación eruditamente rigurosa, sino tenía también mucho de jocoso, mucho de divertimento. Es decir, entre el divertimento y la aportación siempre la frontera muy débil, como luego veremos cuando nos hable seguramente tú del postismo, que a veces se produce también. Ahí tenemos una imagen normal.
Pero sobre todo, el jefe de filas, Ramón, no tuvo empacho en acudir a esta desmesura, a esta performance desmesurada cuando da una conferencia disfrazado de negro, o en el circo subido en un columpio, o con esa enorme mano de goma, se conserva la filmación, donde habla, digamos, con unos movimientos clarísimamente jocosos, o luego compartir su vida supuestamente amorosa con un maniquí. Hay otro fenómeno muy claro del que fue protagonista Rafael Alberti, ayudado en este caso por Maruja Mayo, que fue entre ellas la conferencia en el Lyceum Club, que fue en noviembre del 29, que se llamaba Palomita y Galápago no más artríticos. Voy a tomarle la palabra a José Carlos Mayner, que las ha descrito perfectamente en el gran catálogo, ¿te acuerdas?, sobre Alberti que se hizo. Con respecto a lo primero, que tuvo lugar el 10 de noviembre del 29, dice: la Palomita es una poetisa académica que sabe reconocer con admirable presteza los autores de los poemas que se leen. Las dos primeras citas son de poemas de Ayala, luego viene Valle Inclán, y dos poemas salidos del numen de la propia Palomita resultan ser uno de Juan Ramón y otro una mezcla de los proverbios de Machado y los versos de Campoamor. Se trata de un juego ya ensayado en Lola de Gerardo Diego, pero mucho más agresivo en este caso. El Galápago representa, en cambio, a un Ortega torpón y retórico al que un dómine suspende en un examen oral de material de bachillerato. Al final, Palomita ingresa en la academia con un discurso respondido por el inefable Andrenia. El auto de fe, que fue escrito, no se llegó a representar por un papel que apareció no hace demasiadas décadas, en marzo de 1930, era aún más corrosivo. El despechado poeta rechazado por la revista Occidente, es decir, la revista rechaza un poema de Alberti, escenifica con toda crueldad el culto a Ortega, llamado el maestro, que aquí es seguido por 5 damas paralíticas, sus admiradoras, que se chupan el dedo, cada una desde el fondo de un carrito. La escena tiene lugar en el saloncillo circular de la revista de Occidente, y en ella participan Fernando Vela, Paula y Paulita, Antonio Espila y Montal Fernández, etcétera, etcétera. De hecho, sabemos que en Palomita y Galápago, el primero, apareció Alberti con una jaula con un pajarito, una tortuga de verdad, unos pantalones casi de payaso enormes, aullonados. Es decir, claramente, a través del ojo jocoso, lo que estaba haciendo era una crítica feroz, seguramente una crítica resentida también, a todo el mundo de los círculos orteguianos, del que de alguna manera había sido medio expulsado. En la Amic de les Arts, en el número 31, ya es el último, cuando se cierra esta maravillosa revista de Sitges, que, digamos, aportó todo el acervo teórico surrealista y presentó todas las aportaciones de nuestros surrealistas, pues Pepín Bello, por ejemplo, hace un poema que está cargado también de este tono humorístico jocoso, el ateneistae, el aiteineistae, es una mezcla de marista y de erisio que me ha subyugado. Hay claramente una broma, hay claramente una extravagancia, pero hay también una búsqueda de poemas parecidos a los que en algún momento escribió Bretón, cuando Bretón escribió El cristal de Bohemia, en aquel poema que iba y de pronto pasaba las pompas, pasaba la niñez, pasaba la imaginación. Tarde, ya muy tarde, en el año 35, claro, me ibas a bajar la nota, ¿verdad? Adriano del Valle y José Caballero se presentan en el Ateneo de Huelva en algo que llamaron Telefonía Celeste. Entonces, en aquella performance, el uno estaba en la pizarra dibujando, tal, Adriano del Valle dijo: pues soy un poeta tan surrealista y nuevo, yo me agacho y pongo un huevo y saco un huevo en la mano. Claramente, era ya muy tarde para esto, pero es que no había aprendido todavía en muchos lugares de España
la vanguardia, la novedad y la nueva cultura. La orden de Vallecas no era una orden divertida. Alberto, fijaros el número enorme de artistas de primera línea y de poetas de primera línea que participaron en aquella experiencia. Es decir, aquello era mucho más serio, mucho más místico, allí no cabía la broma. En el temperamento de Alberto era muy difícil, en el de Miguel Hernández también, y Lorca tampoco lo estaba haciendo allí. Sin embargo, Maruja no podía evitarlo. Y estas imágenes, que pertenecen también un poco a la estética de los cadáveres, de los desperdicios, del caminar por las afueras, del caminar por el suburbio, digamos, hay mucho también de performance todavía. Estos son restos que quedan y que incluso son capaces de adherirse a una poética que no tenía eso. Antecedentes internacionales. Esto es fundamental para saber que no se lo inventan de cero. Le llegan noticias de cosas que se mueven entre la extravagancia jocosa y la performance. En los futurismos, es decir, cuando Boccioni representa la velada futurista de Milán en 1911, Boccioni está haciendo unas obras de una profundidad extraordinaria, representando el movimiento, la energía y demás. Está trabajando con un carácter enormemente constructivo, pero sin embargo, cuando da noticia, utiliza casi el lenguaje humorístico del chiste, toda esta bronca, la gente que se cae, todo el escándalo que se monta. De esto habían llegado noticias, de la misma manera que habían llegado noticias de futurismo ruso o de los conciertos que daba con Luigi Russolo, con estos instrumentos inventados en el mundo de Milán. Dada, por supuesto, Dada es la madre de todas las batallas en este sentido. En el Café Voltaire de Zúrich, pues el ambiente de juerga que vemos aquí, de medio disfraz, en principio, ¿qué ocurría? Que había una guerra absolutamente repugnante, donde las potencias se repartían los restos del viejo imperio colonial, y entonces los que se habían exiliado pensaron en la cultura, en el fondo está envolviendo en celofán toda esta mierda en que se ha construido el mundo, es decir, corte de mangas y juerga, pero esta juerga se acabó materializando también en vías afirmativas de determinadas estéticas. Pensemos que Arp, que trabaja en principio con ellos y se mueve en este ambiente de juerga insultante de alguna manera, pues acaba produciendo una de las estéticas más alternativas y biológicas, de biomorfismo, que se han podido dar en la cultura. Hugo Ball, Amy Hennings, con esos sombreros extraños, con esas ropas raras. Hugo Ball con estos poemas fonéticos, como Caraguane, donde solamente hay sonidos y que son recitados seguramente con una interpretación incluso que remeda la sensibilidad de los otros poemas, con lo cual crea este aspecto místico, mixto, que por supuesto llama la atención a la gente, le hace divertirse, cree que está en un cabaret berlinés, pero por otro lado avanza en dirección a la poesía abstracta. Hay otra performance, más performance de Hugo Ball, y la performance de Schwitters. Aquí tenemos una serie de fotos que están representando la representación de la Ursonate. Hans Richter, en su magnífico libro sobre el dadaísmo, porque Richter había sido protagonista en cierto modo del dadaísmo, describe, yo creo que de una manera un tanto alegórica, una de estas representaciones de la Ursonate. En casa de la señora Kippenheuer, una dama de la alta sociedad prusiana, se invita a una serie de militares prusianos y demás, toda esta sociedad engolada y lo más contrario, lo que va a salir allí, que sale este gigantón, Schwitter, y empieza a cantar la Ursonate. La Ursonate, se han conservado grabaciones, pues son solo sonidos, pero cantados además con una cadencia musical también desarticulada. Lógicamente la gente se empezó a quedar, nos cuenta Richter, un poco así, empezaron a enrojecer de risa, estallaron en muertos de risa, riéndose de aquella estupidez, y el otro no se arredró y siguió, como Demóstenes ante el ruido del océano. Se fueron calmando y al final
nos cuenta Richter. Seguramente no era verdad, pero Richter quiere darnos, digamos, una interpretación de este salto de lo que aparentemente es mera juerga porque está fuera del canon a la presentación de una nueva alternativa. Y dice, se acercaron casi llorando a darle la felicidad. Habían sido felices, se habían mostrado alegres. Esta idea de que el arte puede devolver a veces ese instante de felicidad que, claro, a partir de la Primera Guerra Mundial, incluso durante el periodo de entreguerras, cuando se busca desesperadamente la juerga y el cachondeo para pasar el horror que se acaba de... los propios antecedentes de los fundadores del surrealismo, cuando hacen Dada en París, también hicieron lo mismo, performance de este tipo. Ahí tenemos a Breton en una velada, la famosa velada en la Sala Gaveau, donde salieron con unos sombreros de papel y empezaron a decir cosas incomprensibles, la gente se cabreó, rompió las sillas, vino la policía, el gran escándalo, como fueron escándalos muchas de las presentaciones de la vanguardia. O una de las cosas más impresionantes, o más sorprendentes, o más absurdas, voluntariamente absurdas, que es la excursión a Saint-Julien-de-Port, en París. Es como si aquí, un grupo, hacemos una excursión al Palacio de Ribagorza, que conocemos perfectamente, y lo documentamos. Documentamos algo intrascendente como algo que se hace seriamente. También se está, digamos, jugando con la lógica habitual que mantiene unas cosas en el lugar excelso y otras en el que no lo es. No digamos las transformaciones que hace sobre sí mismo Duchamp cuando es Rose c'est la vie. Rose c'est la vie. Rosa es la vida o Rose c'est la vie. O sea, jugando con su transformación de género Y bien, Dalí, Buñuel, la Orden de Toledo y otras extravagancias en la memoria. Sin duda guardaron recuerdos de aquello. Ahí tenemos a Dalí, disfrazado de rinoceronte, casi asomándose al lado de un rinoceronte. Nuevamente Buñuel, disfrazado de cura. Dalí mostrando la mazorca de maíz en una clara alusión sexual, o el otro procesionando con una cruz a cuestas. Dalí colgándose elementos del comunismo del bigote para hacer una clara alusión, o el otro disfrazado de obispo. Todo esto tiene que ver con lo que habían hecho en Toledo, fijaros en ese coche o el otro, en fin, pero sobre todo en Tristana, de pronto Catherine Deneuve se acerca ni más ni menos que a la estatua del cardenal, que era obligatorio visitar, estatua del cardenal Tavera, que vuelve a rememorar en su película La Vía Láctea Buñuel. Es decir, en principio comenzó como un divertimento, el divertimento se transformó en unas aportaciones muy claras y, digamos, en la memoria se guardó cierto recuerdo de aquel comienzo. Es decir, aquel comienzo tenía ya en sí mismo las esporas de lo que luego iba a ocurrir. Y la extravagancia jocosa ha sido una performance ya habitual en la cultura occidental, al menos de la segunda mitad del siglo XX. No sé ahora cómo andará la cosa. La Factory de Warhol, es decir, también el disfraz, la juerga, el cachondeo, en una palabra, coexiste con la aportación alternativa. James Kuhn y Cicciolina intentan juntar dos mundos en esta serie de cosas que hizo, de reportes fotográficos de relaciones sexuales explícitas que presentó en el 90, también es salirse completamente de lo que habitualmente debe considerarse eso. O Pedro Almodóvar y Fabio Magnamara, cuando en la movida hicieron esta, que ha quedado casi como algo mítico, esta presentación, aunque la cosa acabó, la verdad, con tristemente kitsch, en ese cartel del baile, del ridículo baile de la Rosa de Montecarlo, donde aparecieron. Ahí yo creo que no tiró por el buen camino bueno por el que se ha tirado Almodóvar. En fin, y nada más porque no quiero extenderme.